a toda nuestra audiencia de esta maravillosa tarde. Yo soy Carla Araiza de ISA Business Centers y el día de hoy pues nos toca presentar a uno de nuestros médicos cirujanos y partero de talla internacional, reconocido a nivel nacional por muchas y sobre todo, bueno, primero que nada me presento en nombre de ISA Business Centers junto con NIU. Quisimos hacer este webinar sobre temas de salud mental, invitando a nuestro especialista Magdaleno Pérez, que es un médico cirujano, especialista en psiquiatría por el Hospital Universitario José Eleuterio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, metodología de la investigación en ansiedad y depresión en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la UAM y director médico de Newborn. Bueno, primero que nada, pues bueno, esos temas son temas de interés que hoy hemos estado viendo y tocando base gracias a una pandemia mundial que nos tocó pues vivir, y creo que es un tema que como empresarios, emprendedores y personas, lo hemos estado viviendo y lo hemos estado viendo muchísimo, ¿no? Entonces, gracias a la iniciativa de New, con Gerardo y Jorge, entre ISA Business Centers y Newborn, quisimos realizar este webinar informativo sobre temas psiquiátricos y pues de qué manera tratar el tema de ansiedad, depresión. Pero para eso me gustaría presentar, para ya empezar, al doctor Magdaleno, y empezamos con la primera pregunta. Doctor, primero que nada, bienvenido. Está usted en su casa y pues muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por tener esta apertura para platicar un poquito sobre todos estos temas y que muchas veces no tocamos base porque los dejamos por un lado y hasta que nos truena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues bienvenidazo. Muchas gracias, Carla, por la introducción y gracias por la presentación. Gracias a Gerardo, a Jorge, que pudieron hacer posible esta reunión a través de esta vía. Estoy encantado de poder compartir con ustedes información científica acerca de y pues encantado de responder preguntas a las personas que estén escuchando. Pues bueno, primero que nada, doctor, muchísimas gracias de nuevo y pues queremos que nos introduzca un poquito sobre el tema de qué abarca la psiquiatría, ¿no? Y cuál es el enfoque que tiene un psiquiatra para ir entrando, ir conociendo un poquito y sobre todo, pues que usted es el experto, nos pueda platicar sobre este tema. Con todo gusto, Carla. Pues la materia de psiquiatría se enfoca básicamente, es un área de la medicina, así que se enfoca completamente a tres temas centrales. Uno, las emociones de las personas, los pensamientos de las personas y las conductas de las personas. Cuando las emociones, los sentimientos o las conductas se alteran en las personas, cumpliendo ciertos criterios, es lo que se configura como una enfermedad mental, ¿sí? Entonces, los grandes focos de la psiquiatría son estos pensamientos y conductas alteradas, nos reflejan una enfermedad mental. Ese es el ámbito de la psiquiatría. Nosotros nos manejamos durante muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron las clasificaciones de las enfermedades mentales y se hicieron clasificaciones descriptivas, lo que significa que describimos fenómenos clínicos que se presentan en las personas. Por ejemplo, cuando una persona está triste, cuando está deprimida, tiene que tener ciertos síntomas clínicos que configuren un diagnóstico de depresión. Sin embargo, estos sistemas de clasificación no nos dicen las causas de por qué una persona está deprimida, no nos dicen las causas de por qué está ansioso, no nos dicen las causas de por qué no puede dormir. Es decir, nada más los describe, la psiquiatría los describe, ¿de acuerdo? Ya okay. En lo que hemos ido avanzando es tratando de darle explicación en Newborn, trabajando, investigando, es tratando de darle explicación a estos síntomas. Ok, y por ejemplo, o sea, ahorita que decimos un tema de descripción, es decir, usted nos diagnostica un tema de ansiedad, ¿no? Un cuadro ansioso, por decirlo así. ¿De qué manera la neurociencia
aporta a la psiquiatría. De acuerdo. Muy bien. Por ejemplo, en ese tema específico de la ansiedad, que es un tema muy recurrente en las personas, la OMS considera a la depresión y a la ansiedad como la segunda causa de discapacidad en el mundo actualmente. Los pronósticos eran para el 2020 y nadie esperaba una pandemia como esta y creo que se fue para arriba el número. Si antes teníamos un número de que de cada 10 personas, 4 estaban padeciendo algún síntoma psiquiátrico en algún momento de su vida, hoy día con la pandemia, 6 de cada 10 están padeciendo sintomatología. Ahora, ¿qué es lo que viene a abonar la neurociencia a la clínica psiquiátrica? ¿Sí? Viene a abonar la neurociencia explicaciones de por qué una persona se pone ansiosa. Por ejemplo, la neurociencia le abona información acerca de que, por ejemplo, cuando la serotonina del cerebro o la serotonina del intestino se disminuye, las personas pueden tener ansiedad, ¿sí? Cuando la norepinefrina del cerebro, la norepinefrina del intestino se disminuye, las personas pueden tener impulsividad o ansiedad o tristeza o falta de energía. Es decir, eso es neurociencia. La neurociencia le viene a dar una explicación a un síntoma. Ok. Bueno, entendiendo un poquito más como esta parte, ¿no? O sea, supongamos, ahorita nos dio un dato duro que me gustaría volverlo a repetir, siendo que pues es alarmante también la parte, ¿no? Donde nos mencionas que 6 de cada 10 padecemos un tema psiquiátrico, ¿no? Por decir, o un cuadro de ansiedad. Entonces, si lo podemos introducir un poquito más, porque pues obviamente de esos 6, o sea, de esos 10, los 6 son diagnosticados, pero pues evidentemente habemos muchas más personas que no llegamos a tocar base con un tema psiquiátrico o que ni siquiera volteamos a ver esta parte y nos acostumbramos a vivir en esta normalidad, ¿no? Lo normalizamos y es como el día a día y es que la ciudad y el estrés y el trabajo, etc. Entonces sí me gustaría como adentrarnos un poquito con el tema de los porcentajes y también... O sea, por ejemplo, ¿este tipo de enfermedad se conecta con alguna parte más del cuerpo o puede estar, o sea, por causas que estén fuera de él, es decir, por órganos que se enfermen, por decirlo así? Claro, muy bien. En el tema del número, del dato duro, la OMS, los números del Mundial de la Salud respecto a la depresión y la ansiedad como la segunda causa de discapacidad en el mundo para el 2020, pues es una proyección que hicieron en base a estudios epidemiológicos mundiales, ¿de acuerdo? Pero eso significa que el total de la proyección de personas que pueden estar padeciendo en algún momento de su vida sintomatología. Eso no tiene nada que ver con ir a consultar o no ir a consultar, con recibir un diagnóstico o no recibir un diagnóstico, o con recibir un tratamiento o no recibir un tratamiento, ¿sí? Las encuestas epidemiológicas por países sí nos muestran información dura respecto a qué está pasando con las personas. Por ejemplo, en México, la encuesta nacional de salud mental del año 2005 nos muestra, por ejemplo, que el 98% de las personas que están padeciendo un síntoma psiquiátrico no acuden a consultar. Solamente el 2% de la población está acudiendo a consultar con un médico general o con alguna persona dedicada a la parte médica, ¿sí? Del 98% que no va con un especialista, más o menos un 6 o un 8% está yendo con un curandero, está yendo con el sacerdote, está yendo con algún consejero, ¿sí? Pero entonces estamos hablando que el 90% de las personas que padecen un trastorno mental o un síntoma psiquiátrico no están acudiendo a solicitar ayuda y viven, como dices tú, en una normalidad, ¿sí? Con estos síntomas, lo normalizan y aprenden a vivir con ellos hasta que les dan complicaciones más severas, por ejemplo, complicaciones severas como abuso de alcohol, abuso de drogas, abuso de tabaco, ideación suicida, pensamientos de muerte o grados de ansiedad tan severas que ya no les permiten salir de su casa. Ok, wow, qué impresionante. Y por ejemplo, ahorita que menciona más o menos cuáles serían los síntomas a detectar, ¿no? Porque sí, ahorita como lo decía, creo que normalizamos
y no lo creo, más bien es real, normalizamos el vivir así, ¿no? Ahorita yo me encuentro en Ciudad de México y creo que es como lo más común y es la manera más común de vivir, en un estrés, en una fatiga, de una manera súper acelerada que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo hasta que llega un momento donde pues caes, ¿no? Y ahí es cuando tocamos base o logramos ver que pues no era normal vivir así. Entonces, a mí me encantaría mucho platicar un poquito también sobre el tema de los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son como los estados de alerta? ¿Cuáles son los focos rojos que deberíamos de ver y tomar en cuenta para decir, oye, pues, ¿sabes qué? Necesito ver qué está pasando, esto no es normal, ¿no? Así es. Voy a hablar primero, te voy a hablar un poco sobre lo que me preguntabas anteriormente respecto a que si hay síntomas psiquiátricos o síntomas mentales que puedan estar originándose en otro órgano del cerebro. Por mucho tiempo todos pensamos que cuando una persona trae depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, uno piensa que el cerebro está enfermo, ¿sí? Y dice, pues el órgano blanco o el problemado es el cerebro. Pues resulta que en los últimos años, en los últimos 10 años, la investigación científica ha demostrado que se pueden enfermar otros órganos y provocar síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando se enferma, por ejemplo, la insulina, que es una proteína que se encarga de que se procese el azúcar en el cuerpo para meterla al hígado y se procese para que no nos suba el azúcar, ¿sí? Por ejemplo, si la insulina se enferma, por ejemplo, en vez de ser redonda, se produce cuadrada adentro del cuerpo, entonces no funciona correctamente y entonces no mete el azúcar al cuerpo. ¿Y qué le puede pasar a una persona que trae este tipo de datos biológicos en su cuerpo? Puede empezar a tener ansiedad, puede empezar a tener depresión, puede empezar a tener síntomas, por ejemplo, de perder el contacto con la realidad, ¿sí? Entonces, esto puede estar muy relacionado con el funcionamiento de la insulina. Y otras cosas, el sistema inmune, que ahora es algo que está muy, muy ahorita de moda, lo escuchamos mucho por la cuestión del COVID. De hecho, se está estimando que el 20% de las personas que están padeciendo COVID o después del COVID están desarrollando ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque el aparato inmune queda inflamado, queda activado por el virus, y entonces el sistema inmune se prende y lo que hace es que va al cerebro y al inflamar neuronas, los neurotransmisores se alteran y la persona se pone ansiosa y depresiva. De esa manera, por ejemplo, estos dos ejemplos, como es el metabolismo del azúcar, el sistema inmune, la inflamación, son causas que pueden estar provocando síntomas psiquiátricos y nosotros achacárselo al cerebro, y en realidad el problema está en el hígado, en el páncreas o en el sistema inmune general del cuerpo. Otro órgano que se enferma con mucha frecuencia y produce síntomas psiquiátricos es el intestino delgado. El intestino delgado es rico en neurotransmisores que van al cerebro a través de la vía, el eje intestino, microbiota y cerebro. Esta es una vía que hoy día tiene mucha importancia y que se ve afectada por la alimentación con mucha facilidad. Los alimentos procesados dañan la mucosa del intestino y dañan la producción de neurotransmisores, y de esta manera tenemos personas con ansiedad, depresión, de diferentes caminos que nos pueden llevar a que el cerebro se enferme y otros órganos enfermos. ¿Sí? Wow, o sea, estaríamos hablando que nuestro intestino, nuestro estómago es como un segundo cerebro que manda señales a nuestro cerebro. Ok, sí. Sí, de hecho, así se le ha considerado. En algún momento, el año pasado, los gastroenterólogos, los inmunólogos, los que se dedican al microbioma, pensaban que teníamos más bichos en la panza que neuronas en el cerebro. Sin embargo, ya se hizo bien la contabilidad y no, tenemos más neuronas que bichos. Yo pensaba que éramos más bicho que neurona, pero no. Por ejemplo, hay un bicho en el intestino que cuando sobrepobla el intestino, la Candida albicans, que es un hongo que puede poblar el intestino delgado. Cuando lo puebla demasiado, la persona come mucho azúcar y come azúcar y azúcar sin parar, porque el hongo se alimenta del azúcar.
Entonces no es el cerebro el que está pidiendo el azúcar, es el hongo el que está pidiendo el azúcar. Y muchas veces decimos, ay, es que tengo ansiedad, ¿no? Yo las clasifico de dos maneras. Para mí la ansiedad de la buena es la de la comida, porque como sea, pues salgo de ahí comiendo algo dulce, ¿no? Y la ansiedad de la mala es el otro tipo de ansiedad. Entonces, es mi manera de clasificarla, pero ahorita me hace sentido lo que dice de los bichos. Entonces, esto es como... Bueno, es información normalmente que no tenemos a la mano, ¿no? Y usted como especialista y que la estudias y que la analizas y que con base en eso trabajan, pero muchas veces esto no llega a nosotros, ¿no? O sea, alimentos procesados, sí, nos causa daño en el estómago y a lo mejor un tema de diabetes o a lo mejor un tema de triglicéridos, etc., pero nunca pensamos que pueda afectar en nuestra parte cerebral, ¿no? Que es justamente lo que estamos mencionando ahorita. Wow, es como voltear a ver de otra manera el tema psiquiátrico también y las enfermedades mentales, ¿no? A lo que nos está diciendo como especialista el doctor Magdaleno Pérez. Por otro lado, me encantaría mucho también platicar como esta parte de los síntomas frecuentes que se observan en la sociedad, ¿no? Y hablando de una sociedad, pues, que vive al día, ¿no? Que te levantas, desayunas, trabajas, comes y que muchas veces pues por tiempos o sí nos metemos un poquito en el tema de empresarial, emprendedores y el ritmo que llevamos del día a día, pues ni siquiera nos fijamos en qué estamos metiéndole al cuerpo, ¿no? Y qué es lo que sucede, que probablemente pues no suceda en un periodo de tiempo corto, sino es como a mediano y largo plazo. Usted dígame, yo supongo, ¿no? ¿Cuáles son como los síntomas frecuentes que se observan, ¿no? Y que debemos de estar como atentos en esta parte. Bien, en este tema es muy interesante enfocarlo desde otro ángulo. En la parte de la teoría del estrés, también sabemos, bueno, venimos viviendo este tema del estrés desde que inició el proceso de globalización, ¿no? Un mundo globalizado que corre más rápido, que nos exige más, que nos pide metas mucho más grandes en el mismo tiempo en el que trabajamos, ¿sí? Yo recuerdo muy bien que al principio, cuando empezó la globalización, me tocó dar capacitación para mandos intermedios en empresas y los muchachos me comentaban, doctor, ¿cómo le hacemos? Porque me piden mucho trabajo y antes en 8 horas acaba el trabajo, ahora me quedo 16 y no lo termino. Entonces mi respuesta fue que nosotros no podemos cambiar la globalización, nosotros no la provocamos, nosotros no la trajimos, bueno, es una cuestión del devenir del mundo, pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que vemos y vivimos las cosas, ¿de acuerdo? Eso sí lo podemos hacer. ¿Cómo? Pues alimentándonos bien, haciendo ejercicio, cuando menos, teniendo ciertos espacios de relajación, ¿sí? Pero bueno, esto es por el lado de la globalización. Por otro lado, está la parte del estrés, el estrés real, ¿no? De la vida, de la demanda de la vida. Y existe muchísima información acerca de la teoría del estrés. Cualquier evento que nos sobrepasa, estrés viene del latín stringere, que quiere decir hacerse estrecho. Es un término que lo sacan de la metalurgia, del acero. Cuando el acero lo someten al calor, el acero se hace delgadito, lo puedes hacer, es maleable a cierta temperatura y lo puedes estirar, pero no se rompe, ¿sí? Stringere significa hacerse estrecho, alargarse, estirarse. Eso de ahí viene cuando nos exponemos a situaciones de la vida que nos retan, nos hacemos estrechos, nos estiramos y sufrimos. Pero el estrés sirve como una forma de adaptación cuando lo sabemos manejar. Cuando ya hay una persona que es vulnerable al estrés, el cerebro recibe una descarga en ciertas áreas muy localizadas neuroanatómicamente. Está una que se llama amígdala, en el lóbulo cerúleos, y en el núcleo accumbens, donde viene la descarga del estrés. Esos núcleos que les acabo de mencionar están en el cerebro. Esos son ricos en los neurotransmisores que les platicaba, especialmente la norepinefrina, la epinefrina y la dopamina en esas áreas. Cuando hay una sobrecarga, viene una descarga en el eje hacia abajo del cerebro. En esa área, abajito del cerebro, está colgada la hipófisis, que es una glándula que regula muchas funciones de nuestro cuerpo. Especialmente, el cortisol es una hormona
que nos ayuda a adaptarnos al mundo. Cuando un perro nos asusta, ¿sí?, tenemos dos opciones: enfrentamos o huimos. Y eso depende del cortisol. Sube el cortisol y podemos tomar una conducta de afrontamiento o una conducta evitativa de huida, ¿sí? Pero eso depende del funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis, cortisol, que está en la suprarrenal, arriba de los riñones. Ese órgano o ese sistema, cuando la persona está retado constantemente por estrés, se daña el sistema, hay un cortocircuito de ese sistema y encontramos personas con alto cortisol en la sangre, quemados por dentro y con los siguientes síntomas: baja de energía, problemas para dormir, problemas para relacionarse con los demás, irritabilidad, tenemos problemas de la libido, bajo de disminución, problemas del apetito, ya sea aumento del apetito o disminución del apetito. Es decir, esta vía o este eje que se afecta ante el estrés crónico afecta estas funciones vitales del organismo. ¿Sí? Y así encontramos en la empresa pues muchos pacientes padeciendo estas molestias, ¿verdad? Platicando, Gerardo y yo decíamos acerca de los 5 jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Decíamos, tal cual. La ansiedad, la depresión, la falta de energía, la disminución de la libido, ¿sí?, y el insomnio, como 5 síntomas cardinales que afectan hoy día a muchas personas. Bueno, doctor, pero por ejemplo, o sea, mencionamos los 5, ¿no? Y decirlo con todo el tema que hemos estado pasando de la crisis que se está viviendo ahorita a nivel global, ¿usted en qué momento diría, sabes que uno de los 5 ya es un estado de, vamos, hay que ver qué está pasando, o 2 de 5, o 3 de 5, o porque, por ejemplo, yo en mi caso, y que sé que muchos de los que estamos aquí, pues hemos pasado por el tema de ansiedad, depresión, insomnio, estrés, fatiga, entonces ya es como, ¿qué está pasando? ¿No? ¿En qué momento decir qué es lo que está sucediendo? Y sobre todo por todo el tema que se vino ahorita en este momento, ¿no? Que a lo mejor no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo, nos encierran y empiezan a brotar todos estos síntomas, ¿no? Estos jinetes, por decirlo así. Entonces, sí me gustaría mucho entender un poquito esta parte en cuál ya sería, o sea, en qué nivel de los 5 ya sería necesario voltear a ver, ¿no? Porque, bueno, el estrés lo generamos del día a día, ¿no? Y por el estrés de estar viviendo con la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Pero si yo digo, bueno, tengo estrés, tengo insomnio, tengo fatiga, tengo depresión, tengo ansiedad, no estoy durmiendo bien, ¿qué está pasando, no? Correcto. Mira, obviamente la intención, incluso mi intención como especialista, es justamente que las personas no lleguen hasta el tercer nivel de especialidad, ¿verdad? Como en caso mío, o sea, que lleguen a requerir un medicamento de tipo psiquiátrico o alguna intervención, no sé, hospitalaria para poder corregir esto. Sí, la intención mía a la hora de transmitir toda esta información tiene una intención de prevención y de promoción para la salud, es decir, atacar tempranamente la aparición de estos síntomas. ¿Sí? Quiero decirte que estos 5 jinetes del apocalipsis no son síntomas, son temas. Por ejemplo, son temas. Por ejemplo, el insomnio se valora. El insomnio es un tema que tiene toda una valoración. Pues una clínica. Que tiene todo un abordaje. Okay. Sí, entonces la intención es de que, bueno, si una persona está padeciendo alguna molestia de este tipo o varias de estas, pues tiene que buscar de verdad un consejo profesional, ¿sí? Para empezar a tomar medidas, posiblemente en el cambio de estilo de vida de la persona. Es muy probable que requiera un abordaje de esa naturaleza y probablemente un abordaje de tipo suplementario, es decir, vitaminas, algunos suplementos para recuperar el funcionamiento, por ejemplo, de la neurotransmisión en el intestino, cambiar la dieta, por ejemplo, va a tener que seguramente dejar alimentos procesados y empezar a comer más sanamente, empezar a hacer ejercicio, hacer cambios en el estilo de vida dan muy buenos resultados cuando estos síntomas son incipientes. Cuando los síntomas ya están muy marcados, todos
5 temas de los que estamos hablando están presentes en una persona, ya ahí se requiere, ahora sí, un especialista de tercer nivel como tu servidor, para poder hacer un buen diagnóstico, evaluar cada uno de los temas y ver qué es lo que se requiere para corregirlo, para luego preparar a esa persona para ponerla en el primer nivel de atención, que es justamente esta cuestión de promoción y prevención de la salud. Ok, perfecto. Doctor, me encantaría mucho que nos pudieras contar qué estás haciendo tú. Ahorita me das una introducción de lo que hacen, pero sobre todo me gustaría mucho escucharte, que nos platicaras qué estás haciendo tú para cambiar y aminorar el impacto de esto, de todo este tema, ¿no? Hablando de los 5 jinetes, y si nos puedes hablar un poco de lo que está haciendo Nubón también, o sea, sobre todo en esta parte, nos encantaría escucharte, y sobre todo, pues también con un tema de retroalimentación, ¿no? Para toda la gente que está aquí y que vivimos en estos 5 jinetes de lunes a viernes, por decirlo así. Claro. Bien, lo que yo puedo compartirles, Carla, es que durante los últimos, ¿qué les puedo decir? Los últimos 10 años de mi vida como profesional de salud mental, pues yo me he dado cuenta o me di cuenta de que a la hora de estar tratando a los pacientes en psiquiatría, pues estamos dando vueltas en el mismo lugar, de cuenta que no estamos solucionando de fondo el problema, estamos persiguiendo síntomas de los tratamientos que tenemos en la actualidad. Es decir, yo nunca estuve satisfecho en los últimos 10 años con los diagnósticos que emitimos en psiquiatría, ¿sí? Y a partir de ese punto, me he estado esforzando a lo largo de estos últimos 10 años en buscar formas o soluciones de cómo encontrar la raíz de estos problemas y solucionarlo de fondo, ¿sí? Solucionar de fondo. Ahora, la clínica psiquiátrica, como les explicaba al principio, pues, evaluar un comportamiento, una emoción, un sentimiento o un pensamiento de la gente, ¿no? Pero no me da una solución al problema, ¿sí? Entonces, empecé a trabajar desde hace más o menos unos 10 años en buscar explicaciones dentro del organismo, explicaciones biológicas de los síntomas psiquiátricos, y empecé a trabajar en modelos genómicos, ¿sí? Yo estudié metodología de la investigación y en ansiedad y depresión, y estudié neurociencias. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar, por ejemplo, la expresión genómica, qué tanto tenía que ver con la presencia de estos síntomas psiquiátricos. Y empezamos a trabajar en establecer la genética de riesgo de estos síntomas, ¿sí? Empezamos a medir cuánta información genética que traen las personas para estas enfermedades. Inicialmente yo pensé que ahí teníamos la respuesta a nuestro problema, en el genoma humano, en el código genético que traemos en la hebra de DNA que tenemos en los núcleos de las células, ¿sí? La sorpresa para mí y para la investigación a nivel mundial, de hecho, Nacho y Sainz publicaron, ¿verdad?, esto que yo les voy a platicar y que nosotros también descubrimos a lo largo del modelo que estuvimos probando clínico genético. La carga genética para las enfermedades psiquiátricas es muy baja, ¿sí? Por ejemplo, la carga genética para ansiedad y depresión es de menos del 20%, lo que significa que el 80% es medioambiental, ¿sí? La carga genética para esquizofrenia es como del 40%. Yo esperaba encontrar una carga genética del 80%, o sea, es decir, que la enfermedad fuera genéticamente casi determinada. Sin embargo, no es así. La genética no es determinante de estas enfermedades, ni de muchas otras enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión. No. O sea que no a todos se nos expone. ¿Perdón? Ok, es un dato muy interesante. O sea, aquí quiero hacer una pausa porque creo que todos nos tambaleamos un poquito cuando hablas del tema de la genética, ¿no? Porque mucho de lo que nos dicen y lo que hacemos y pensamos que va a suceder con el tiempo y por lo cual nos cuidamos, tiene que ver con un tema de un discurso que nos han vendido, que es el tema de genética. O sea, y sobre todo también en las enfermedades mentales. Yo en lo personal lo he escuchado mucho, o sea, que está tu tía tal y tía tal que tuvieron esto, y es probable que tú por genética también lo generes. Uh-huh. Entonces, pues ahorita... La información genética representa una variable de muy poco peso, ¿sí? Okay. El mayor peso está en la parte medioambiental, ¿sí? Ok.
en lo que comemos, en lo que tomamos, en lo que respiramos, en lo que dejamos de hacer ejercicio. Hay muchas respuestas. Eso es la parte medioambiental, ¿sí? ¿Cómo se relaciona el ADN con el medio ambiente? El ADN son bolitas de la hebra de ADN, se hace como bolitas en carretes. Los carretes se llaman histonas. Esos carretitos tienen unas antenitas que se llaman colitas de histonas. Esas colitas perciben el medio ambiente. Por ejemplo, cuando está muy contaminado afuera el medio ambiente, las colitas de las histonas se metilizan, se llenan de unos radicales metilo, se oxidan. Y entonces te empieza la alergia en la nariz, por ejemplo, de la rinitis alérgica por el medio ambiente, ¿sí? Eso es como les puedo explicar, o sea, estas antenitas están dentro del ADN, pero perciben el medio externo donde estamos desarrollándonos, ¿sí? Entonces, así es como funcionamos, pero no lo determina la genética de estas enfermedades. Estas enfermedades se le llaman poligénicas porque traen diferentes genes de nuestro organismo. Entonces, la suma de todas esas partes configuran un 20%, un 30% de riesgo. El otro porcentaje grandísimo está relacionado con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, a partir de este conocimiento genética, seguimos avanzando y creamos una empresa que actualmente se llama Nubón. Inicialmente nos llamábamos Sensiamed, ¿sí? Pero hemos ido evolucionando y en la medida que nos vamos topando con retos más grandes, pues estamos también evolucionando nuestra imagen, ¿no? Nubón hoy día es una empresa que tiene una visión basada en la medicina personalizada. ¿Qué significa esto? La medicina personalizada hace diagnósticos personalizados y tratamientos personalizados. Es decir, la depresión de fulanito de tal no es igual a la depresión de sultanito de tal. Es decir, tu ansiedad es diferente a la mía, sí. A eso se refiere lo personalizado. Le llamamos ansiedad a todo, pero sin embargo, cada persona tiene su perfil, vamos a decir. Y eso es lo que hacemos nosotros en Nubón, definir muy bien ese perfil de cada persona, ¿sí? ¿Qué hacemos en este modelo de medicina personalizada? Pues evaluamos a una persona a diferentes niveles. Evaluamos la parte clínica, evaluamos la parte genómica, evaluamos la parte de las proteínas del cuerpo que están relacionadas con las enfermedades mentales, evaluamos los metabolitos del cuerpo, evaluamos las variantes epigenómicas del ADN que se relacionan con el medio ambiente, evaluamos el microbioma del intestino, cómo están las bacterias en el intestino, evaluamos la parte de medio ambiente, por ejemplo, evaluamos los tóxicos en el cuerpo, por ejemplo, plomo, evaluamos las diferentes sustancias que, producto de la contaminación, pueden estar provocando alteraciones metabólicas en las personas, por lo tanto, síntomas psiquiátricos. Hemos encontrado casos de pacientes que tienen, por ejemplo, trastorno bipolar y tienen cierta cantidad de uranio en su cuerpo porque están en áreas de riesgo donde hay uranio. Y hemos encontrado esos rastros y obviamente pues esa es la causa de su problema mental, ¿sí? Entonces, evaluamos todo eso y lo cruzamos, le hacemos pruebas de laboratorio al paciente, muchas pruebas de laboratorio, y las cruzamos contra la información científica de los últimos 10 años. Es decir, tenemos una biblioteca digital que nos brinda información de los últimos 10 años de información científica, dato duro, que puedas cruzar contra el dato duro del laboratorio. A través de inteligencia artificial se pueden hacer estos cruces de información y usando esta biblioteca tuvimos que usar data mining, tuvimos que hacer minería de datos, inteligencia artificial también, y tuvimos que obviamente comprar una base de datos de 356,000 artículos científicos para poder sacar esta información. Es decir, tenemos un acervo de información científica de los últimos 10 años con un criterio de Journal Citation Report mayor a 1, es decir, que tienen un impacto científico muy alto, están publicados en revistas indexadas, ¿sí? Y esa información científica la contrastamos por medio de inteligencia artificial con el resultado del laboratorio del paciente y sacamos los diagnósticos basándonos en la práctica de las guías clínicas de especialidades médicas, ¿sí? Y entonces emitimos un reporte con puro dato duro del paciente. La clínica
En estos casos nos sirve nada más de apoyo, pero no utilizamos la clínica para hacer diagnóstico. Todo lo hacemos en base a datos duros. Ok, es el principal diferenciador que tenemos con otro tipo de psiquiatría, por decirlo así, ¿no, doctor? O sea, que es un modelo de medicina personalizada, o sea, nos vamos a tú, Magdalena, tú, Carla, o sea, es muy distinto, como lo mencionabas, el tema que vives de ansiedad o el tema que vives de depresión, o sea, una cosa lleva a la otra. Y me llamó mucho la atención también el tema de la sustancia que puede estarte abriendo pauta para que tengas una enfermedad mental, como lo del Urano que mencionaba, ¿no? O sea, depende también de dónde estés ubicado geográficamente. ¿Esto también podría ser un factor? Definitivamente sí, pero muy diferente. O sea, por ejemplo, no sé, aquí las intolerancias alimenticias que encontramos muy frecuentemente en las personas del área de México, pues, por ejemplo, intolerancias al huevo, intolerancias a la leche. Por ejemplo, en los países europeos que encontramos intolerancia al trigo, por ejemplo, intolerancia a otro tipo de cosas más fuertes, que diferencias, ¿no? Regionales o diferentes por países, sí, hay muchas diferencias. Incluso los bichitos también hacen mucha diferencia. Los bichitos que tenemos los norteños a los bichitos que pueden tener la gente del sur son diferentes. Por ejemplo, hay reportes de la UNAM que, por ejemplo, las lombrices que se llaman ascaris, las lombrices producen depresión en las personas del sur del país, ¿sí? Pero en el norte no encuentras ascaris en las personas, no encuentras lombrices en las personas. Encuentras acá, por ejemplo, cándida por comer mucho azúcar, por comer mucha harina. Encuentras, por ejemplo, una bacteria que se llama Clostridium, que se alimenta mucho de cosas ácidas, ¿sí? Entonces, esa Clostridium, pues también acá es frecuente. En los niños autistas, por ejemplo, los niños con autismo, el Clostridium les crece facilito, ¿verdad? Crece mucho porque el niño autista es un medio ácido. Ok, wow. Estoy muy impresionada y creo que nuestra audiencia también de estar escuchando lo que estamos escuchando, sobre todo que es información de muchísimo valor y pues es importantísimo traerla con nosotros, ¿no? Magdalena, me encantaría, porque pues evidentemente me gustaría mucho empezar una sesión de preguntas y respuestas, que pues esto es para el público, sobre todo, ahorita interactuamos un poquito, pero me encantaría el tema de las recomendaciones de tu parte para cuidarnos, pues en este momento que estamos viviendo pues demasiada incertidumbre y cuidar nuestra salud mental, ¿no? O sea, recomendaciones de tu parte para nuestra audiencia, y ahorita me gustaría mucho también abrir la sesión de preguntas para platicar un poquito e interactuar con el público, que esto es parte fundamental de hacer este tipo de webinars. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Bueno, más bien, las recomendaciones que tú como médico nos pudieras hacer para cuidar nuestra salud mental. Muy bien. Miren, yo creo que entrar, platicando con el equipo, decíamos nosotros, que no caer en las recomendaciones de coma frutas y verduras, ¿verdad? No. Miren, pero es muy relevante. Yo espero que después de todo lo que yo les he platicado aquí, así como en una charla, pues no sé, casi como de entre amigos, ¿sí? Pues que verdaderamente las recomendaciones que voy a hacer tienen sustento, ¿no? Después de todo lo que yo les acabo de decir. Y también se los digo, pues como médico, como médico especialista en psiquiatría, como persona. Antes de hace 10 años, si un paciente, yo tengo 30 años consultando, yo tengo 30 años de experiencia como especialista en psiquiatría y otros 6, 7 años como médico general, como médico cirujano partero. Aunque no lo crean, en algún tiempo operaba a cesáreas y apéndices, o sea, pude hacer ese tipo de práctica también en mi carrera. Pero en la práctica psiquiátrica, cuando un paciente me preguntaba, doctor, ¿qué puedo comer? Con lo que usted me está dando de tratamiento, mi respuesta siempre era, puede comer lo que quiera menos carne humana. Así era mi respuesta. Era escéptico a pensar que la alimentación tuviera algo que ver con los síntomas que estaba padeciendo el paciente, ¿sí? Hoy día, con todo lo que yo he estado revisando en los últimos 10 años, arduamente y estudiando bastante,
Claro, con un equipo de trabajo también muy, muy padre, ¿no? Porque el equipo de Nubón es un equipo multidisciplinario donde confluimos matemáticos, programadores, biólogos, ingenieros en biotecnología, ingenieros en sistemas. O sea, estamos, yo creo que nada más somos 2 médicos y el resto de las demás personas son entre ingenieros y biólogos, ¿sí? Entonces imaginarán que es un grupo muy interesante y que con mucha riqueza, ¿no? De diversidad, de pensamientos y de conocimientos, ¿sí? Entonces, este grupo pues ha traído mucha información y es todo lo que tenemos ahí y tiene mucho que ver con lo que les acabo de platicar, ¿de acuerdo? A raíz de esto, yo les puedo decir hoy día, en cuestión de consejos así muy prácticos y aterrizados. Número 1, la alimentación, ¿sí? La cantidad y la calidad de la alimentación es importantísimo. Cualquiera que me diga, solo que tenga menos de 20 años, que se puede comer una hamburguesa a las 11, 12 de la noche y se puede dormir tranquilo, solamente que tenga menos de 20 años le creo. Ninguno que tenga más de 20 le creo. Se va a ir con la hamburguesa atorada en el pescuezo, 4 de la mañana hasta que la metabolice, si acaso la metaboliza. Personas como yo, que ya tenemos más de 50, nos las pasamos en vela toda la noche hasta el otro día que metabolizamos la hamburguesa, ¿sí? Entonces, la cantidad y la calidad de la alimentación es fundamental, ¿sí? Las recomendaciones de los nutriólogos que de verdad saben de la nutrición clínica dicen, hay que comer muchas verduras, tengan de todos los colores, verde, amarillo, azul, rojo, morado, es decir, que tengan de todos los tipos de verduras y legumbres que hay. Entonces hay que comer una alimentación de calidad y en una cantidad razonable, ¿sí? Por decirles un ejemplo, la carne roja. No estamos peleados con que comas carne roja, pero la cantidad deben de ser 250 miligramos de carne 2 veces a la semana, ¿sí? No todos los días. Además que cuando nos sentamos a comer carne roja en el norte, comemos como medio kilo en una sola sentada, ¿verdad? Y 3 o 4 carnes asadas cada fin de semana, pues ya nos pasamos por mucho. Entonces la alimentación es fundamental, ¿sí? La otra cosa es el ejercicio. Hacer ejercicio también es fundamental. Tiene mucho que ver con la producción de neuropéptidos endógenos acá arriba del cerebro, lo que te hagan sentir a gusto, feliz, tranquilo, lo que puedan dormir bien. Pero también el ejercicio debe de ser cuidadoso, es decir, un ejercicio temprano en la mañana, de moderada intensidad, ayuda mucho para rendir en el día. Un ejercicio moderado a intenso en la noche no te deja dormir. Estás muy a gusto, pero estás con el ojo abierto y tu cerebro no va a descansar. Entonces hay que tener cuidado también con la forma y la forma en que distribuimos el ejercicio o lo realizamos. Pero es fundamental hacer ejercicio, ¿sí? Aprender a manejar la ansiedad o el estrés del día a día es fundamental. Hay programas de cognitivos que te reprograman la forma de pensar para manejar el estrés. Por ejemplo, un simple ejemplo de un programa de reprogramación cognitiva para manejo del estrés. Un simple el manejo del tiempo, ¿sí? El manejo del tiempo es, yo tengo que ser disciplinado con mi tiempo. Si empiezo temprano, tengo un horario de terminar también temprano. Pero tengo que empezar siempre a la misma hora, es decir, disciplinado. Me levanto a las 3, 4, 5 de la mañana y a las 7 ya estoy trabajando y para las 3, 4 de la tarde ya terminé, ¿sí? Pero tengo que ser disciplinado y tengo que aprender a discriminar prioridades, lo que es urgente, lo que se puede postergar, o sea, es decir, debo de aprender a discriminar, ¿sí? Las prioridades. Mucha gente no sabe hacer ese tipo de cosas, ¿sí? El manejo del tiempo, la discriminación de lo urgente, de lo que puede postergarse, por ejemplo, espacios de relajación, ¿sí? Eso es otra parte de lo que tiene que ver con la reprogramación cognitiva, ¿sí? Hay algunos desarrollos o algunas propuestas, algunas empresas, por ejemplo, una empresa franco-japonesa que pretende fundar Launch
descanso, ¿no? O sea, como Super 7, pero donde te puedas ir ahí a relajarte, comer sano y tomar algo sano, ¿sí? Entonces, en vez de tomarte una coca, tomarte un probiótico, un prebiótico ahí diluido, rico, comerte un bocadillo sabroso, también rico, nutritivo, ¿sí? Y que no te llene mucho la panza y te puedas regresar a la oficina a trabajar sin problema. Se hizo un Colombia también. Entonces, el manejo del estrés, comer bien, hacer ejercicio, el manejo del estrés, ¿sí? Respetar, por ejemplo, los espacios de descanso, ¿sí? Respetar los espacios de descanso es fundamental. O sea, el día está dividido en 24 horas, si no caben algunos, y está dividido en 3 partes, cada 8 horas. 8 horas para trabajar muchísimo, 8 horas para dormir y 8 horas para esparcirse, ¿sí? Ese es el formato que tenemos que tener y debemos de ser disciplinados con eso, ¿sí? Lo hemos perdido, estoy de acuerdo, las exigencias, estamos sobrepasados. Puedo tolerar como especialista que me digan, oye, pues trabajo 10 horas, 12 horas, perfecto, ¿por qué? Pues porque te llevo a la casa, tengo que cuidar a los hijos, porque tengo que atender esto, tengo que atender otro, tengo trabajo, hacer eso, ¿sí? Pero hay que buscar la manera de encontrar un acomodo para estas partes de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Y la otra, pues bueno, tener un ambiente en el hogar, y no quiero ser incluyente, porque pues el concepto de hogar pues es muy distinto para todos, ¿no? En mi casa pues sí está relacionado con llegar a casa, tener una esposa, tener hijos y vivir de esa manera, ¿no? A lo mejor hay otras personas que no viven el concepto de hogar de esa manera, pero todos tenemos un concepto de hogar, y entonces el concepto de hogar tiene que ser un lugar pues de alguna manera sagrado, ¿no? Un lugar donde puedes llegar y puedes descansar, donde puedes quitarte el traje y dejarlo afuera y entrar a ese lugar y respetarlo, ¿sí? Al final tiene que ver con disciplina, ¿sí? Entonces esos serían los consejos que yo prácticos que les daría de nacimiento que hemos ido generando en los últimos años. Muchísimas gracias, doctor. Se escucha muy fácil, pero la verdad sí es un tema, ¿no? Y bueno, primero que nada, pues es una recomendación de un experto metido en el tema, entonces creo que es de muchísimo valor estar recibiendo esta información de parte de usted. Y últimamente, pues hemos estado viendo ahorita. Carla, discúlpame. Nada es fácil en este mundo. No. Nada es fácil. ¿Eh? Nada, se oye fácil hacerlo, pero no. Les explicaba yo también lo difícil que ha sido para mí aceptar esta nueva información y incluirla en mi forma de evaluar mi mundo. ¿Sí me explico? Claro. Ha sido difícil también para mí, ¿sí? Somos un país en México que llevamos un poco de retraso en esa parte del desarrollo. De hecho, cuando aprobaron la lista para las empresas, la norma oficial 35 del estrés en la laboral, ¿no? 35. Lo acaban de aprobar, ¿sí? Si uno va a países de primer mundo como España, por ejemplo, no es raro encontrar a los padres de familia con sus hijos en los parques volando un papalote, jugando un rato con ellos en el transcurso del día, ¿sí? Entonces, sí, los países del primer mundo le han puesto un poquito más atención, o un poquito antes, o mucho antes que nosotros. Nosotros apenas le estamos poniendo atención y espero que entre los muchos que me escuchen o los que me estén escuchando haya personas que estén relacionados con esto, ¿no? En sus áreas de recursos humanos, que lo consideren, ¿verdad? Que lo consideren porque es importante en la empresa. Personas sanas te van a rendir mucho más que personas que están padeciendo algo. Claro, como dices, ¿no? El día está hecho en tres partes, 8 y 8, pero pues muchas veces esto se nos olvida a cómo va pasando el tiempo y hasta que no hay un estate quieto, empezamos a mirar hacia adentro. Y bueno, doctor, en este momento vamos a estar compartiendo los datos de la clínica, que me encantaría si me puede apoyar Gerardo en compartirlos en el chat, y me gustaría mucho conversar un poquito con nuestro público, sobre todo dudas de interés que quisieran preguntarle a Magdaleno antes de concluir nuestra charla, para
que nos responda, ¿no? Aprovechando que tenemos su expertise y sobre todo su manera de explicar que es tan digerible para nosotros los humanos, diríamos así. Entonces... Oye, Carla, con una aclaración, todas las consultas generan honorarios. Claro, no, ya estamos compartiendo aquí Estoy viendo algunas cosas en el chat que están preguntando muy específicamente así. Estaba viendo una del reflujo. Sí. Estamos compartiendo aquí la liga de New Bond para que vean el tema de la clínica, cómo trabajamos y de qué manera lo hacemos. Y bueno, me encantaría mucho, veo que están escribiendo en el chat, que nos compartieran preguntas que pudiéramos contestar aquí, doctor, para aprovechar el tiempo que nos queda. Y con gusto. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, Carla, a ti, gracias. A ti. Por nuestra charla de café, ¿no? Que es padrísimo poderte escuchar y poder digerir la información, porque muchas veces, a mí en lo particular, y yo sé que a la gente nos cuesta muchísimo trabajo comprender temas médicos, ¿no? Y ahorita la relación que haces una cosa con la otra y que es muy fácil escucharte y decir, ¡ay, wow! O sea, qué padre me lo explicas. Que te agradecemos mucho esa parte. Mira, si quieres empezamos. Adelante. Dice Demetria, ¿cuánto tarda una evaluación, análisis, etc.? ¿Cuánto tiempo? Pues mire, una evaluación depende, ¿no? Depende de lo que andemos buscando en la evaluación. Si una persona se acerca para evaluar sus signos y sus síntomas, ¿sí? Solamente, y encuadrarlo en un diagnóstico psiquiátrico nada más, así puro, pues nos tomamos alrededor de máximo 4 consultas, máximo, ya es demasiado 4 consultas. Muchas veces en 1 o 2 consultas podemos precisar muy bien los síntomas que trae la persona, ¿sí? Y podemos establecer, este se trata de un cuadro de ansiedad, por ejemplo, de ataques de pánico, de depresión, de estrés postraumático, X, ¿no? Un diagnóstico nos puede llevar de 1 consulta a 4 consultas, pero 4 es exagerado, estoy poniendo exagerado. Muchas veces en 1 consulta podemos hacer el diagnóstico. Eso es en cuestión de psiquiatría. En Nubón, por ejemplo, el tiempo que es para una evaluación es un tiempo bastante más largo. Nos toma alrededor de 1 semana a 2 semanas levantar toda la información que tenemos que levantar y tomar las muestras de laboratorio que tenemos que tomar para poder hacer todo el cruce de información. ¿Sí? Buenísimo. Nos dice Jesús Ascaño, soy ingeniero químico, pero les comparto que estuvo muy interesante el tema. Saludos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, por participar. Tenemos a Diego Bautista, que creo que tiene una pregunta a micrófono. Sí, adelante, Diego, te escuchamos. Bueno, por mientras lanzo otra pregunta de Alejandra Maricruz que dice, ¿cuáles son los órganos que pueden influir a que el ser humano desarrolle un trastorno? Bueno, como les explicaba, el intestino, pues es uno de los más comunes, el intestino delgado, el páncreas, la glándula suprarrenal, el hígado, ¿sí? La tiroides, la glándula tiroides que tenemos aquí en el cuello, ¿sí? Pueden ser órganos que afecten. Y el otro órgano que está en todas nuestras células, pues es el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune está compuesto de sustancias químicas y de células, y las tenemos en todo el organismo. Entonces, cuando se activa el sistema inmune, se activa para defendernos del medio externo, es decir, si nos ataca una bacteria, un virus, el sistema inmune se prende y nos defiende, pero muchas veces se puede quedar prendido ese sistema inmune y ese puede estar a lo largo del tiempo causando un problema de inflamación que termina provocando un síntoma mental. Diego, si nos gustas compartir y ya tienes abierto tu pregunta.
Quiero una de Ana sobre el Alzheimer, ¿sí? Es interesante lo del Alzheimer, pues se cataloga el Alzheimer como un problema de demencia, ¿no? Diferentes tipos de demencias, un tipo de demencia o un problema de memoria es el Alzheimer, ¿no? Afecta a personas menores de 65 años y tiene que ver con la acumulación de una grasa en el cerebro que se llama alfa-lipoproteína. Esta grasa se deposita en las células de la memoria en el hipocampo, que es un organito del cerebro que es donde guardamos la memoria. Y cuando se llena de grasa, pues obviamente deja de jalar, deja de funcionar. Entonces, hemos estado haciendo estudios en Nubón, en pacientes con Alzheimer. Obviamente, en un paciente que ya está establecido el padecimiento, pues es muy difícil revertirlo. Pero lo que pretendemos hacer es tener un perfil para un diagnóstico temprano. Los pacientes traen un marcador genético que se llama ApoE4, que es la alfa-lipoproteína 4, que está ya codificada genéticamente, ¿sí? Y lo que buscamos son metabolitos tempranos de que nos avisen que ya se está empezando a depositar la grasa en el cerebro y tratar de revertir ese depósito de grasa en el cerebro, ¿sí? Es hacia donde estamos tratando de caminar. Es más o menos parecido a lo que se está haciendo en cáncer. En cáncer se está tratando de diagnosticar, por ejemplo, en cáncer de mama en las mujeres, diagnosticar un metabolito que se pueda detectar 20 años antes de que aparezca el tumor, ¿sí? Si eso lo podemos detectar 20 años antes, entonces vamos a poder evitar que se exprese el cáncer 20 años después. Por ejemplo, un infarto al miocardio, un infarto al corazón, es un evento de 20 años de evolución. Empezó hace 20 años y se manifestó 20 años después como una parte del corazón. Es decir, si podemos detener este proceso 10, 15 años antes de que brote, eso es prevención. Wow, estoy impactada, doctor, con tanta información. No sé si tengamos alguna otra pregunta más que deseen agregar aquí en el chat. ¿No se pudo conectar, Diego? No supe qué pasó con Diego. No sé si aquí está, si quieres lanzar tu pregunta al chat, Diego, con muchísimo gusto la recibimos. No sé si tengan alguien más alguna pregunta, duda, que podamos desmenuzar aquí y aprovechando la información que nos trae el doctor y su manera de poderla compartir tan digeriblemente para nosotros. Adelante. Otra cosa que yo les ofrezco a cualquiera, por esto que está pasando con Diego, con todo gusto, si quiere dejarme sus datos, yo me comunico con él, ¿verdad? Yo puedo comunicarme con él sin problema. Buenísimo. Le agradecen su aportación, doctor. Alex sí. Santos, muchas gracias, doctor. Excelente. Alejandra, muchas gracias, doctor. Uh-huh. Si nos puede compartir su correo electrónico, igual también los datos de Nubión para poderse poner en contacto con el doctor Magdaleno, se los dejamos aquí sin ningún tema. Ahí me pueden escribir. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Es un placer para ISA Business Centers, DU, y pues sobre todo invitarlo a poder compartir toda esta experiencia y esta expertise sobre estos temas de gran interés y que hasta ahorita pues nos están rebotando muchísima población.
sobre todo en el tema empresarial, ¿no? Que lo estamos viendo día con día y que lo estamos pues prácticamente viviendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por traernos esta información de gran valor. Nos gustaría poderlo volver a tener con nosotros en una próxima. Y pues esto es todo en nombre de ISA Business Center, New You. Les agradecemos a todos nuestros espectadores por estar aquí esta tarde recibiendo esta información y estamos en contacto. Muy bien. Ya Gerardo ahí compartió mi... Muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Y gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Bye.